Una más. Y que se nos vuelve a pegar el compañero Linares. Bienvenido. Rubén Rivera. Bienvenido. Y fuera del aire estábamos en el asunto de los amores. Porque pues ya nuestras edades, que yo sé que soy el más chaval del grupo. Del grupito, pues ya hemos caminado en ese menester propio de la vida de cualquiera, ¿no? Independientemente del género. Sin embargo, yo quería hacer pues vamos a decir el parámetro, el símil, porque tomando en cuenta el asunto de la música, de lo que tú eres, igual que yo, adicto, no sé Linares, pero creo que nos gusta la música, También. como las mujeres. Yo quisiera, Rubén, que empezáramos el programa, si no dispones otra cosa, haciendo los acopio de la música y de los amores, porque ha de haber habido canciones que te significaron mucho en alguna relación amorosa, ¿no? Bueno, primero empezaré por mencionar aquella época con una música que era música convertida en poesía. O poesía música, hecha música. Y que era lo que nos vinculaba. Una época en que todavía la comunicación era por medio de cartas perfumadas. Incluso lacradas. Lacradas, por supuesto. La poesía que servía de enlace y que era la forma de conquistar o de cautivar. O de acrecentar un amor incluso. Cuando todo eso se daba por medio de las serenatas, que además era una costumbre porque particularmente a mí me encantaba llevar serenatas y que nos permitía transmitir los sentimientos y entendernos de esa manera, cosa que a través de los años se ha perdido ese sentimiento, esa forma de conducirse y esa forma de conquista. Cuando en aquella época éramos tan dados a llegar con el arreglo floral, con la música, y que por aquella época, vaya que existía poesía convertida en canción. Y si no, pues nada más habría que recordar al hombre de la voz de terciopelo y oro como Juan Arvizu, justamente, como el propio Lara, como Nicolás Urgelay, como María Grieber, gente que tenía el sentimiento para poderse expresar y poderse dar a entender. Lamentablemente, repito, esa situación se perdió, la música y la comunicación se pervirtió y se fue perdiendo esa esencia tan bonita. Esa esencia en que el poema estaba por delante de todo aquello y que, como aquella poesía que decía, ¿sabes, amor? Me gusta mucho haberte conocido, me gusta la ilusión que me trajiste y todo lo que en ti presiento y miro, la maravilla blanca de tus dientes, el poema sin par de tus pestañas, la frambuesa incitante de tus labios y esos cristales que con llanto empañas. De la juncal delicia de tu cuerpo no quiero ni decirte lo que pienso, porque si tal hiciera vida mía, provocaría un escándalo en el cielo.
Y así te veo, mi amor, como estuche sin par de terciopelo, esperando tal vez que un postor digno te pague con amor todo tu precio. Ese es el sentimiento transmitido. Esa era una manera de hacerse llegar al sentimiento de manifestarse a una mujer. Y aquella música que se daba de Ricardo Palmín, su poesía, su sentimiento, los pájaros azul, mirarás, lagrimitas, esa música que hoy tristemente parecía estar olvidada. ¿De qué década estamos hablando, compadre? No, estamos hablando de los 50 o un poco antes. Estamos hablando de los 60, cuando el surgimiento de los tecolines, cuando el surgimiento de los dandis, cuando había una enorme cantidad de tríos. Sí, diamantes, calaveras. Como los Panchos. Los Panchos. Con su siglo de ausencia, con tu sin ti, en fin, con todos aquellos que dejaron huella a través de los años, pero que lamentablemente hoy las difusoras ya no las dejan escuchar. En aquella época de los Calaveras, de Jorge Negrete de Perjura, por ejemplo, de aquellas celebridades, porque eso son a través del tiempo celebridades, aquellos que expresaban con todo el sentimiento, con todo el sentimiento hacia la dama, hacia la mujer, hacia el amor, hacia indudablemente una forma de manifestar su amor. O, por ejemplo, ¿por qué no a esa Agustinera con su María Bonita? Sí. O canciones como Escarcha, como Mirar Raro. María Griegos. Tanta esencia que tenían y que hoy, pasado el tiempo, pues llegamos a escuchar interpretaciones en la radio, pero con majaderías. O aquellas otras de que quítate ya de aquí, perro lanudo. Pues ¿a dónde quedó el sentimiento? La verdad que todo eso se perdió y nosotros tuvimos seguramente la oportunidad de disfrutarlo. Aquí teníamos tíos como el Cancionero del Sur, de Juanito Reséndiz, en paz descanse. Aquí en Azcapotzalco. Aquí en Azcapotzalco, sí señor, del pueblo de San Sebastián. Era una primera voz sensacional, con una familia que, por cierto, dedicada al canto, tenían una voz preciosa. Luego estuvieron aquí el trío Los Chambelanes, Los Inconquistables y muchos otros que dejaron huella. Y, sobre todo, gente de Azcapotzalco, porque Azcapotzalco fue pródigo en artistas, pródigo en intérpretes, y aún por ahí hace algunos años todavía había uno que otro que deambulaba. Lamentablemente todos ellos se fueron y con ellos su inspiración. Se acabó el sentimiento, se acabó la inspiración. Pero creo que es ahí a donde nosotros como jóvenes o como nuevas generaciones debiéramos de comprometernos a no dejar morir esa parte, ¿no? Hace unos días, bueno, ya será 2 o 3 años, Pablo Moctezuma me regaló la discografía completa de Los Panchos. Y la verdad son de esas cosas que uno atesora, tanto por ahora sí que el detalle del amigo, a quien mando un saludo, y en hacerlo continuar y preservar. Pero voy a un corte porque ya ves que Israel ya nos hizo señas. Y te decía, entonces yo creo que entre nosotros está el no dejar morir eso, ¿no, compañero Linares? Sí, primeramente, buenas tardes. Gracias otra vez por invitarme. Y pues, ¿qué es lo que puedo decir yo? Pues en mis tiempos ya, pues era la salida prácticamente, como dice Rubén, de aquellos tiempos de la época de oro, donde pues venían
muy fuertes los tríos, las orquestas y en fin, muchos grupos. Para mi época, lo que a mí me marcó fueron varios grupos, entre ellos Los Ángeles Negros, canciones con las cuales yo me enamoré de mi esposa y fueron varios grupos. También me gustan los tríos en ese entonces, las orquestas, las bandas que eran fenomenales, eran para mí lo más precioso que había. Y hablando pues del enamoramiento, pues pues también formamos un trío de chavillos jóvenes donde pues íbamos a las fiestas, tocábamos, nos daban de comer a todo dar, con eso íbamos a darle serenata a las chicas. Y bueno, nos la pasábamos muy bien, nuestra juventud fue así, de ir, dar serenata, dar mañanitas, bueno, ya hasta después nos querían hasta pagar. Pero pues decidimos que esto lo hacíamos por hobby y porque nos gustaba. Porque en esos tiempos, pues lo que bateaba para nosotros, lo que nos funcionaba, siempre eran 3 regalos y página blanca. Nada más. Sí, y sí nos tocábamos otros 4 o 5, pero esas eran las de cajón. Las de cajón. Y pues sí, a mí en lo personal la música me gusta y me gusta, yo soy universal, me gusta de toda música. Y bueno, pues compositores como le decía Rubén, pues yo desafortunadamente no tengo esa capacidad como para acordarme de los músicos, de los nombres y todo eso, pero son 2 o 3 grupos que en ese momento me traían. Te marcaron la vida. Me marcaron la vida, sí. Bueno, yo diría que todo esto, para volver a rescatar, no depende de nosotros directamente, sino de las difusoras, que se olvidaron de esa música, han proyectado otro tipo de música, seguramente para ellos más rentable, pero es importante que efectivamente las difusoras se encarguen de volver a promover. Bueno, nosotros tenemos la obligación de solicitarlo y de hacerlo otra vez. Lo peor es que nos hagan caso, porque para promover una pieza también se requiere del fondeo. Sí, pero bueno, yo pienso, Rubén, que si en el domicilio de cada uno de nosotros escuchamos esa música y nuestros hijos se convierten o se pervierten con esa música, porque a mí sí me decían que Luis Miguel era wow, pero pues había rescatado boleros, baladas, sí. Entonces, no está mal, porque en un momento mantiene cierta vigencia en estas composiciones que eran verdaderas poesías, sí. Porque también quisiera que me aclararan ustedes que me llevan unos años, no muchos he de decir, la diferencia entre serenata y llevar gallo. ¿Por qué le decían llevar gallo, compadre? Bueno, se supone definitivamente que la serenata sea por ahí de las 12 de la noche, y llevar gallo pues sea a las 5 de la mañana. Entonces, a eso supongo que se referían cuando decían vamos a llevar un gallo, que era algo muy parecido a las mañanitas, porque la serenata era otra cosa. Sí. Llegaba uno a las 12 de la noche y la verdad que iba uno a cantar letras de amor, declaraciones, sentimientos, y además, repito que era sensacional, era bonito, a mí me encantaba la verdad, porque además me gustaba la guitarra. Por cierto, nunca aprendí, pero siempre me gustó la guitarra hasta la fecha, ¿no? Y me gustó porque era una forma de comunicación, o una forma de queja, Pues sí, porque también con la música se llora, ahí está José Alfredo. o se declama por amor. Se acaba de conquistar o
o también lo usamos para, Truenos. como decía un amigo, me decía aquí en el Dux hace ya por lo menos un par de décadas, es que oigo esas y me deshogo porque ya estaba medio garra. Pues sí, porque en las cantinas todavía incluso a la fecha se estila que hay alguien que toca ahí algunas piezas. Estos pequeños bastiones culturales, porque eso es una cultura, Claro. independientemente de lo que podría llegar a ser un vicio el alcohol. Porque a mí hace unos días me decía una profesora, es que el alcohol es malo. Le dije, qué caray, pues entonces, híjole, soy muy malo, le dije, pero yo creo que el alcohol no puede ser ni bueno ni malo, pues el alcohol es alcohol. Le digo, yo creo que aquí lo que tendríamos que determinar es la responsabilidad que conlleva el tomarnos una copa o ponernos hasta, como decían por ahí, hasta atrás, ¿no, compadres? Sí, sí. En ese sentido, yo creo que sí, en las grandes bohemias y en todas estas cosas, como bien decía aquí el amigo, llegabas a las fiestas y pues obviamente que una copita, un brindis se decía, Sí. era la palabra correcta, vamos a tener un brindis Ah, y vamos a echarnos, porque incluso a mí como poeta luego me dicen el brindis bueno, del bohemio. sí. Estas cosas sí marcaron un tiempo, pero son, desde mi punto de vista, y ustedes me corregirán, ahora sí que atemporales, porque ahorita hay muchos jóvenes que se están pues nutriendo o están descubriendo o están teniendo contacto con todo esto. En algún bar donde me presenté con lo que hacemos de poesía y música, llegó un chamaco un día y me dice, es que no quiero oírte a ti, dile al músico que toques más usted señor, le decía a mi compañero ahí, tóqueme la de Bunbury. Y todos voltearon y me dice mi compañero, ahora sí que Antonio del Toro, ya en ese tiempo él tenía 75 años, ya lamentablemente pues se me adelantó y me decía, pues es que no sé qué me está pidiendo, yo no sé quién es ese, porque él traía en el repertorio que manejábamos en esos espectáculos, traíamos 20, 30, 40, 50 y parte de los 60. Entonces el chamaco entró allí, pues sabrá Dios por qué, y a fuerzas quería que le tocaran la de Bunbury. Total que mi amigo se espera un poco porque era muy insistente y muy escandaloso. Y estaba rompiendo la atmósfera que se había creado con toda la gente que estábamos ahí. Entonces ya varios le empezaron a decir, ya cállate, siéntate, ya sabes, ¿no? Pues al final estábamos en un bar. Y le dice, pues ¿cuál canción quieres? La del jinete, la de Bunbury. Y le dice mi compañero, pues perdóname, pero el único jinete que conozco es de José Alfredo. No, es de Bunbury. Obviamente pues no le fue nada bien ahí en el bar porque pues todos los parroquianos pues le dijeron Pues sí. de todo, ¿no? De lo peor. Pero en fin, aquí para mí lo importante fue el hecho es que de este joven ya había tenido contacto con una canción que escribió, ahora sí que nuestro rey, y digo nuestro rey como mexicano, Claro. pues cuando tenía creo que 17 años escribe esa primera canción, la del jinete. Del jinete. Y todas estas canciones, ¿cuántas cosas nos han significado, compadre? Algo que quieran. Que dejaron huella. Vamos a un corte y regresamos. Algo que quieran agregar con relación a esto. Pues yo únicamente te puedo decir que pues esa canción en especial pues la interpretaron varios, Sí. entre ellos Aceves Mejía, creo que hasta Chavela Vargas y varios más muy importantes intérpretes. Y pues realmente es una canción muy bonita, campirana, y que la haya cantado un músico moderno, pues yo creo que también es válido. Tiene su mérito. Sí, lo que acerca del muchacho que se te acercó y que estaba de necio, pues yo creo que ignoraba de qué año y de qué época era. ¿Y de quién era? Y de quién era sobre todo. Entonces yo creo que es ignorancia musical. Eso también a mí me pasa, porque en algunas ocasiones me gusta una, pero cuando ya la pido, ya pues quién sabe quién la toca. Pero pues eso nomás es cuestión de poner atención. Pero sí, y entre esas canciones hay muchísimas que Pedro Infante, hablamos de Pedro Infante como intérpretes. Pedro Infante, Aceves Mejía,
¿cómo se llama? Bueno, Hasta el Charro Avitia, compadre. Los Aguilar, el Charro Avitia, en fin, muchos artistas, muchos intérpretes de aquella época, como jalaron y siguen jalando, porque los jóvenes ya están también adentrándose en la música que hizo época y que hizo cultura. Exactamente. Entonces, en ese punto, pues yo les aplaudo a los jóvenes que vayan aprendiendo, que vayan interesándose en la música antigua, que como dices, ahora ya en este momento, pues ya son canciones, dicen que de época o de sus tiempos, pero la verdad es que la música que actualmente están haciendo, pues no es música, para mí no es música. Ahí estoy de acuerdo contigo, Sí. compadre. Entonces, No, yo creo que de la época que hice el compañero Linares, había verdaderos intérpretes. sí, Y había buenos Indudablemente. compositores. también. Y uno de los más grandes compositores de este país, justamente José Alfredo Jiménez. Sí. Con Sin éxito. dejar de lado a Álvaro Carrillo, por ejemplo. Claro, cada uno en su tema, En su- Sí, en su estilo. su estilo, sí. Porque José Alfredo fue versátil. Tuvo indudablemente canciones rancheras famosísimas que eran las que sirvieron de tema para muchas películas, para muchos intérpretes, justamente como José Alfredo Jiménez, como Pedro Infante, como Antonio Aguilar y muchos otros, indudablemente. Pero también tuvimos el otro estilo de compositor, que fue pródigo, con unas canciones bellísimas como Juan Gabriel, por ejemplo, También. que dejó un legado increíble, pero increíble, y también, ¿por qué no?, intérpretes, íconos de la música, sobre todo el bolero, desde luego no mexicano, sino ecuatoriano, y me refiero a Julio Jaramillo, que llegó a grabar También. más de 5,000 canciones y murió a una edad muy prematura, muy joven. Dejó un gran legado y de aquella época entonces, pues podríamos considerar que formó parte de ese sentimentalismo, de esa interpretación De esa época. de aquella época, en donde la verdad fue inmenso el legado. Luis Alcaraz, por ejemplo, con su gran y enorme caudal de canciones, entre ellas yo creo que es una que es un himno, ¿no? Como Bonita, como... Que incluso hasta Tintán interpretó. Bueno, Y Bonita, fíjate que Sí. yo no soy muy adepto a Tintán, pero cómo interpreta Bonita a mí me gusta mucho. sí, fue un estilo muy Sí, distinto. y es una interpretación, desde mi punto personal de vista, bella, de esa pieza que podemos escuchar con varios intérpretes, como decía. Porque sí, porque también habríamos que establecer, o deberíamos establecer, entre un cantante y un intérprete, porque por ejemplo aquí el compañero Linares hablaba de Chabela Vargas. Para mí, una intérprete obligada en una bohemia, obligada en una reunión quizá de remembranza como la que estamos teniendo en este punto, porque pues ella era una intérprete. Sí. Y fue llegada incluso a José Alfredo, fue contemporánea Sí. y se pasaban las rolas, porque también de la inmensa obra de José Alfredo hay muchísimas canciones que no salieron a la luz pública, precisamente por lo que dices, porque las radiodifusoras no les daban cabida por el lenguaje o por todos. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si él estuviera ahorita en vigencia? Porque yo las cosas que ahora oigo en reggaetón, que para mí no es música, para mí, no sé, respeto a cada quien, sus gustos musicales y sus ideas, pues híjole, son leperadas las que escucho. Y no soy así como que una persona que me espante o que tenga, o que sea de estas personas pues muy propia o muy mocho, pues. Pero caray, o sea, ¿dónde está esa esencia del amor, la poesía, la cultura, el romance, la conquista? ¿Dónde está? No, yo creo que mucho se perdió.
y la esencia de José Alfredo está viva, sobre todo con una de sus máximas obras, de sus máximas canciones, el Tenampa. El Tenampa. El Tenampa, y después la otra que ha recorrido el mundo, los países, como es el Rey. Que sí, que hace unos días tuve por ahí que acompañar un cortejo y Y sigue siendo el Rey. él pidió que se interpretara eso, a pie de la fosa. Y no nada más con él. Ahora vas a luego a los panteones y ves que están por ahí Claro, los los norteños o mariachis, los mariachis los para pues hacer los homenajes póstumos, Sí. que creo que también son parte de nuestra cultura. Sí. Pero imagínate, o sea, yo le decía a la viuda actualmente, dice, pero qué hermoso que aún en este momento la música lo acompañe. Sí. La música que él amó en vida. Eso es lo que debemos preservar. Eso. Estos hechos que nos vuelven mexicanos y que nos hacen hombres. Bueno, yo no sé si tengo la oportunidad de escucharlo después de esto, pero sí recuerdo un evento en donde un padre mío, un padre descanse, con Flores Rojas, falleció. Ajá. Y desde que salimos de su casa, en Pasteros, al Panteón de Santa Cruz, Acayucan, Ujú. fue una situación de himno, de música, y cuando llegamos al Panteón y estaban prácticamente por terminar el sepelio, Ujú. desde que llegamos al terminal, nos estuvieron cantando sus canciones predilectas con mariachis. Yo no sé de verdad si después de esto pueda uno escuchar, pero yo diría lo otro. Ojalá sea en vida. Pues sí, en vida, pero los que nos quedamos en vida y que tuvimos contacto con seres así de amados, pues nos quedamos con esta última imagen, ¿no? Claro. Que nos legó su gusto musical, su presencia en nuestras vidas, y hacemos este acompañamiento, los vivos, entre los vivos, y entonces a mí me pasa que ahora escucho el Rey y me acuerdo de mi carnal, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un doble valor, una doble, ¿cómo decir?, revaloración Sí. de todo esto, y esto es lo que nos lleva a no dejar morir nuestra música, a nuestros compositores y a nuestros intérpretes. Sí. Pero ojalá definitivamente que independientemente de la transmisión familiar, de la transmisión que se da en ese entorno, ojalá que sería con los difusores, Ujú. para que esto volviera a recobrar. Hay música tan bonita y desde luego antigua. Hace un momento estaba yo recordando, justamente tratando de recordar una canción que se llama La vida infausta, que tiene un poquito más de 100 años y que dice más o menos, ¿para qué quiero esta vida tan infausta? Si en esta vida he sido un desdichado. Para vivir, silito con ello, con ella basta, y vivir para siempre desgraciado. Y una serie de temas, desde luego de lamentaciones, y una serie de temas de amor, que ojalá, de veras, se pusiera un poquito de interés y se pudiera recobrar ese sentimiento, porque es bueno, finalmente nos mueve un poquito y ojalá se pudiera hacer algo. Pues hacemos algo, ¿no? Claro. Me parece que para la otra le demos la guitarra acá al compañero No, sí, y está nos bien. reventemos unas, ¿no? Está bien. O unas canciones, porque lo demás pues, Sí, no sale al aire, no. porque no somos promotores. No, Somos gente que vivimos en nuestros sentimientos, en nuestros recuerdos y con nuestra cultura. Y por eso estamos aquí en Mundamella. Agradezco tu participación, Linares. Muchas Bienvenido gracias, a esta Pepe. mesa. gracias, Pepe. Hermano Rubén, Muchas gracias. pues ahora sí que no te vas a librar de mí. No, Aquí seguiremos primeramente Dios, el tiempo que Dios nos lo permita. así Nos es. estamos viendo en Mundamella. Suscríbanse y denle like. Muchas Porque ya gracias. tenemos aquí al compañero que por ahí me dijeron bueno, alguien puso un comentario que porque está muy guapo. ¿Cómo ves? No, pero no. ¿Será o no será? Nos estamos viendo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.